de la unión entre el amor y la pasión. Buenos días a todos. Me toca hablar de la formación de alumnos profesores en las escuelas normales superiores y los programas oficiales, desde las prácticas y los retos. El tema principal trata de las experiencias didácticas al estudio de las lenguas, literatura. Considera a los hispanistas como mediadores principales en el conocimiento y la difusión de las lenguas y las culturas hispánicas. ¿Es eso, señor director? Gracias. Desde esa perspectiva, Camerún tiene muchos mediadores por el impresionante número de personas que se dedican precisamente al estudio y la difusión del español como lengua extranjera. Darío Villanueva, director de la Real Academia Española, ya decía que el español es universal por el proceso de independencias en América. Pero ahora podemos entender que el español se hace más universal por este hispanismo internacional y desde luego por el hispanismo camerunés, porque Camerún participa de la universalización también de este español. El hispanismo camerunés hace años alcanzó momentos de esplendor. He entendido hablar de la posición destacada, con palabras del director académico, posición destacada de Camerún dentro del hispanismo. Aunque me sorprende siempre que no se considere Camerún como a lo mejor el país con mayor hispanistas de África. Yo pondría mi mano en el fuego. Así que, por razones obvias. Hace 3 o 4 años, el profesor Esama estaba recogiendo datos para saber cuántos doctores en estudios hispánicos había producido Camerún. La verdad, nos quedamos cortados después del número 100. Pero ahora rondamos los 130 doctores producidos tanto en Camerún como fuera. ¿Cuántos alumnos se dedican al estudio del español como lengua optativa en la educación secundaria? Yo contaba con la presencia de un inspector o una inspectora de la educación secundaria para que pudiera proporcionarnos los números.
Desafortunadamente parece que nadie está. Estudian español como carrera. El señor embajador hablaba de 8 departamentos, considerando efectivamente que era un gran número de departamentos donde se estudia español como carrera. Este número se eleva a 10. 10 departamentos. Son 10. Uno en la Universidad de Cham, uno en la Universidad de Luara, uno en la Universidad de Coloro, 2 en la Universidad de Yaoundé, 1 que hay la facultad y la escuela normal, 2 en la Universidad de Berkeley, facultad y escuela normal, 2 en la Universidad de Marwa, facultad y escuela normal, y 1 en la Universidad de Yaoundé. Sumamos, son 10, parece. No sé. ¿Cuántos profesores, cuántos alumnos profesores, tomando solamente el caso de la Escuela Normal Superior de Berto, este año académico tenemos 260 alumnos profesores. 260, digo escuela normal, es decir, pronto serán profesores de español y por lo tanto mediadores. Según términos del Instituto Cervantes. No hablo de los profesores de español consagrados en los institutos y los colegios privados. Yo, cuando estaba en la Universidad de Marwa, formamos en 10 años de Camerún, aunque otros están en Canadá. Aprovecho para decir que Camerún es un gran exportador de talentos. Recordar a los pioneros del hispanismo camerunés. Estamos sentados aquí, pero hay muchos los que nos precurrieron. Estoy tomando préstamo y seguidores de los que nos precurrieron. Me imagino cómo hablaba español. Recordamos también al doctor Becono, también gramático. Doctor Cremonnier, lo llamábamos pintor, porque pintaba las letras españolas. Al doctor Cazuel, a la doctora Comé, al doctor Mendogo, la doctora Abiso, las inspectoras pedagógicas Yenga, Fanta y todos los hispanistas cameruneses, entre ellos profesores de institutos y estudiantes. Que en paz descansen. Agradecemos su labor y todos podemos apreciar la semilla que sembraron en nosotros. Prácticas al servicio del hispanismo llaman nuestra atención las escuelas normales superiores de Berto, Marwa y Yaoundé 1, donde se forman a alumnos profesores de español lengua extranjera destinados
a la educación secundaria. Tengo la ventaja de haber pasado por las 3 escuelas normales. Como alumno profesor en la Escuela Normal Superior de la Universidad de Yaoundé 1, donde tenía que organizarse el evento. Como profesor y director del Departamento de Lenguas Extranjeras en la Escuela Normal Superior de la Universidad de Marwa, donde idearon este tema para mí. Ahora, hablar de prácticas y retos en la formación de alumnos profesores en las escuelas normales superiores es hablar de la formación en relación con los programas escolares en la educación secundaria. Era la pregunta subyacente. Como metodología, propongo que todos en el desarrollo de las competencias comunicativas. Pero hoy, todos los profesores del instituto saben que hay poca literatura en el programa. Hay poca literatura en los manuales. Pudieran plantear el problema a la hora de pensar los próximos programas. Preguntas. Y así iremos con una serie de 3 preguntitas a ver si serán aportaciones también. Me llamo Claudine Milongo Oñé. Soy profesora en español y ERE, sobre todo porque doy clases de español, sobre todo a los adultos, las personas que quieren viajar a España o otros países hispanoamericanos. Bien, has hablado, profesor, ha hablado durante su exposición de la inadecuación de la enseñanza. Esto me ha interesado porque yo también me formé en la escuela normal de Yaoundé. Yo también lo había constatado porque la formación que nos damos en la escuela normal para enseñar español en los liceos, en los institutos, hay una total inadecuación porque en los liceos, por ejemplo, en la clase de cuarto curso, por ejemplo, se trata de enseñar el alfabeto a los alumnos, se trata de enseñar los números, las nociones básicas, y no nos damos una formación sobre técnicas, especialmente sobre la pronunciación, todo esto. Los desafíos que podemos encontrar por todos en las regiones lejos del país, es decir, en los pueblos donde se trata de lugares donde la lengua de la región, por ejemplo, si es un pueblo de Ebolova, los alumnos, es muy difícil para ellos. No hay técnicas que nos aprendimos en la escuela para enfrentar este problema. Así, quería saber si puedes darnos una solución, sobre todo con una técnica, algo para resolver este problema de inadecuación de la enseñanza durante nuestra formación en la escuela normal, para dar clases, formar también a los alumnos en los liceos, en los institutos. Las reformas realizadas en la secundaria, porque hasta ahora no las hemos integrado. Por eso aparece este desajuste entre formación y práctica. Por eso decía que me hubiera gustado efectivamente tener a quienes plantear nuestras preocupaciones.
Y supongo, me parece que el profesor Manga, bueno, no sé cómo hacía, pero antes lo invitaban. Nosotros también, en 2016, estuvimos en un taller, él y yo, de reforma de programas de las escuelas normales. Nos encontramos, él y yo, a la sazón era director de departamento, como maestros de la primaria. Lo enseñamos casi todo. Recuerdo a uno de nuestros profesores, el profesor Acua, que decía: yo me fui a España a estudiar y como era el único, lo aprendí todo y lo enseñó todo. Cuando empezaba la clase, tú debías saber si se trataba. Luego en la facultad hay máster, hay doctorado. Debemos trabajar, lo cual significa que no hay tiempo para metodología, aunque quisiéramos. Y en este taller se decía que no hay profesores de didáctica. Nosotros enseñamos también didáctica. Terminamos enseñando didáctica. Somos los sabelotodos. Al final. No sé si he contestado la pregunta. Sí, gracias. Vale. Bueno. Nada. Los españoles hablaron de Quijote, los camioneros hablaban de Quijote, de Quevedo, de Góngora, con los gongorismos, los culteranismos posibles, claro. Pero lo que nos preocupa es cómo enseñar. ¿Cómo enseñar? Las pruebas orales desaparecieron, primero en el bachillerato. Yo mismo no tuve la suerte. En mi tiempo, el profesor Manga sí, pero en mi tiempo no, ya había desaparecido la competencia, la prueba oral. Pero la encontré en la escuela normal, ingresando en la escuela normal. Ahí sí. Y tenías que hablar español. Tenías esta competencia oral para poder aprobar definitivamente, para ingresar en la escuela normal. Pero luego se metió otra vez la política, suprimieron la prueba oral, incluso entrando en la escuela. Yo dije en ese momento, entrarán muros. Formación. Pero hay otras realidades que hay que tomar en cuenta en su formación. Y de saberlo durante la prueba oral, tomamos medidas. Entonces, comparto tu preocupación, futuro colega. No sé si he contestado la pregunta. Vale. Quisiera decir algo acerca de la pregunta de nuestro compañero de la Escuela Normal Superior, que preguntaba por qué en la Escuela Normal Superior no hay una posibilidad de trabajar el aspecto oral. Bueno, quisiera decirle y a todos que para mí es una, ¿cómo decirlo? Una materia, si se puede decir así,
una asignatura o digamos un aspecto que no se debería estudiar ahí. ¿Por qué? Porque como ha dicho el profesor, normalmente la Escuela Normal Superior es una escuela de formación para ser profesor de español, por lo cual de forma global uno que entre ahí debería ser capaz de hablar español, debería. Y lo que ha dicho el profesor, la prueba oral debería seguir existiendo. Cuando uno termina con la formación en la secundaria, tiene su bachillerato. Y no es para aprender a hablar español, es para aprender a enseñar español, que supuestamente deberías hablar. Entonces, cuando estás allí, lo que puedes hacer para mejorar tu nivel de habla, porque tú hablas perfectamente, cuando digo tú no hablas de ti, hablo de los alumnos de la escuela normal. Para que hablen bien español es importante que entre ellos puedan practicar todos los días. Eso ya es una clave. Hasta los que no saben hablar, al final terminan hablando. Las ponencias que organizan ahí te dan la ocasión de hablar. Y si hablas español todos los días, porque estamos en Camerún, que es un país bilingüe, inglés, francés, no estamos en Guinea Ecuatorial, por lo cual es muy difícil conseguir personas con las que se puede practicar todos los días. Entonces, si alguien habla español, para ti ya es como agua de mayo, como una oportunidad que hay que utilizar, ¿no? Que hay que... claro. Yo quisiera decirte, y para no alargar... Expectativas de la educación secundaria. Es lo único que tenemos que rectificar. Los conocimientos académicos están. Por eso a veces el alumno que sale de la escuela normal no tiene problemas en matricularse en máster, en la facultad, porque son casi los mismos programas. Por eso digo, debemos buscar una adecuación entre los contenidos de formación y las expectativas de la secundaria. Lo de la prueba oral que desapareció es un gran agravio, lo he dicho, agravio mayor, porque cuando uno dice que aprende una lengua, la lengua, yo siempre pregunto a los alumnos, ¿dónde está tu lengua? ¿Dónde está la lengua? Me dice, aquí. Entonces, la lengua, que es sin lengua, está en la boca. Entonces, hecha para hablarse primero. Hablarse primero. Muchas gracias. Muchas gracias. De la unión entre el amor y la pasión. Nada.